Definición del teatro medieval. El teatro medieval es el conjunto de las obras dramáticas que surgieron durante la Edad Media, es decir, entre los siglos V y XV. Historia del teatro medieval. Al principio, el teatro medieval tenía un propósito totalmente religioso. Las funciones se realizaban dentro de las iglesias o catedrales y trataban únicamente temas religiosos. Se hablaba en latín y los actores eran personas de clero. Con el tiempo, estas obras salieron de los templos y comenzaron a representarse en las calles. Esto hizo que las temáticas se ampliaran y surgiera también el interés por la comedia. En países como España, Inglaterra o Italia comenzaron a aparecer compañías de teatro ambulante, aunque esta forma de teatro no se hizo común en toda Europa hasta el final de la Edad Media. Características del género teatral medieval. El componente religioso marcó mucho el desarrollo del teatro medieval. Todas y cada una de estas representaciones contaban con este tema principal, desde escenas de la Navidad hasta la resurrección de Cristo o la Pasión. Además de la religión, cabe destacar ciertos elementos en las funciones del teatro medieval. 1. Tramas sacadas de los relatos bíblicos. Los temas que se desarrollaban en cada función estaban relacionados con los actos navideños o los pasajes de la Biblia. 2. Vestuario eclesiástico. Los actores solían usar ropa y accesorios disponibles en la iglesia. 3. Pinturas para escenificar. Se representaban los espacios o lugares a través de diferentes pinturas. 4. Escenarios en el interior de los templos. Los sacerdotes o monjes eran los encargados de preparar todo el montaje dentro de la iglesia. 5. Los tropos como precursores. Los tropos eran elementos dramáticos y musicales que se sumaban a las representaciones litúrgicas de la pasión o del nacimiento de Cristo. Con el tiempo se fueron separando de su contexto original y se desarrollaron de manera independiente como formas teatrales fuera de la iglesia. 6. Intención moralizante. Las obras medievales tenían una clara intención moralizante y carácter didáctico para aumentar la devoción y para enseñar al pueblo algunos pasajes del Evangelio. 7. Uso de la alegoría. En el teatro medieval se utilizaba con frecuencia la alegoría para representar conceptos abstractos como los vicios, las virtudes o la muerte. 8. Carácter anónimo. La mayoría de las obras teatrales de este periodo son anónimas. Las partes que componen al teatro medieval son el prólogo o introducción, presentación del conflicto, desarrollo, clímax, desenlace y epílogo. El prólogo o introducción presenta la trama principal de la obra, ya sea pagana o religiosa. También presenta el propósito principal del por qué se presenta la obra. En la mayoría de ocasiones, la iglesia presentaba pastorelas u obras religiosas dedicadas a hacerse conocer la palabra de Dios entre los campesinos, ya que la mayoría en ese entonces eran analfabetas. En caso de ser pagana, podía ser una caravana ambulante de dramaturgos que presentaban obras gratuitas o patrocinadas por los reinos en ciertos pueblos, aldeas o comunidades rurales. La presentación del conflicto, como su nombre lo dice, es la primera vez en la que el problema se hace visible para los espectadores dentro de la obra. En obras paganas, lo que se hacía dentro de la dramática o la comedia era suscitar el problema sobre el protagonista o los protagonistas. En obras religiosas se hacía referencia a episodios bíblicos relatando la lucha de Dios contra el mal. El desarrollo dentro de una obra es lo que nos permite seguir avanzando en la historia. Tomando como ejemplo una pastoral del niño Jesús, el desarrollo sería la parte de la crianza de Jesucristo. Tomando como ejemplo una obra pagana, el desarrollo sería la odisea o la aventura que toma el protagonista para seguir avanzando en la historia. Es el punto más tenso dentro de una obra de teatro. Tomando como ejemplo una pastorela sobre el niño Jesús, el clímax comenzaría desde las acusaciones que se le hacen a Jesucristo y terminaría en el punto en el que es crucificado. Tomando como ejemplo el teatro pagano de la Edad Media, el clímax comenzaría en el momento en el que el problema se intensifica para el protagonista hasta el momento en el que lo soluciona. El desenlace dentro del teatro se refiere al momento en el que el problema principal ya ha sido solucionado. Tomando como ejemplo una pastorela sobre el niño Jesús, el desenlace comenzaría desde la crucifixión de Cristo y terminaría en el punto en el que resucita. El epílogo, mayormente utilizado dentro del teatro religioso, es un recurso que se utiliza para dar una enseñanza o moraleja a la audiencia. Normalmente se colocaba después de finalizar la obra.
Durante la Edad Medieval, el teatro no era una forma de arte centrada en autores individuales. Muchas obras medievales eran anónimas, ya que se producían en un contexto religioso o comunitario. Algunos nombres han llegado a nosotros en la actualidad, especialmente en los siglos finales de la Edad Medieval, como Roderick de Gardensheim, considerada la primera dramaturga del teatro cristiano medieval europeo. Escribió obras en latín inspiradas en la comedia romana de Terencio, pero con temas cristianos y morales. Autores anónimos, la mayoría de las obras medievales, como los autos, sacramentos, milagros y misterios, fueron escritos por autores desconocidos, como el auto de los Reyes Magos, que es la primera obra teatral conocida en castellano. Gonzalo de Barceo, aunque no fue un dramaturgo en el sentido clásico, sus poemas religiosos fueron usados con fines dramáticos con contextos litúrgicos. Escribió en lengua romance y promovió la devoción mariana. Algunas obras del teatro medieval religioso fueron Auto de los Reyes Magos, fue escrita en castellano antiguo. El autor es anónimo. Yeu de San Nicolás, autor Jean Baudelaire, narra un milagro realizado por San Nicolás para salvar a un soldado cristiano. También tenemos como Le Marcet de Thérault, autor Rutherford, una de las primeras obras en incluir el pacto con un diablo como tema dramático. San María salva al protagonista. Corrientes teatrales del teatro medieval. El teatro clásico. Este se refiere al teatro de la antigua Grecia y Roma caracterizado por la tragedia y la comedia. El teatro medieval se refiere al teatro que se desarrolló en Europa durante la Edad Media, caracterizado por la representación de temas religiosos y morales. El teatro del siglo de oro se refiere al teatro español del siglo XVII, caracterizado por la obra de autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca. También tenemos el teatro isabelino, que se refiere al teatro inglés del siglo XVI y XVII, caracterizado por la obra de autores como William Shakespeare y Christopher Marlowe. También contamos con el teatro barroco. Este se refiere al teatro que se desarrolló en Europa durante el siglo XVII, caracterizado por la complejidad y la ornamentación. Contamos con el teatro neoclásico, el cual se refiere al teatro que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII, caracterizado por la búsqueda de la simplicidad y la claridad. También algo muy importante es que contamos con el romanticismo, que se refiere al movimiento artístico y literario que se desarrolló en Europa durante el siglo XIX, el cual es caracterizado por la énfasis de la emoción y la imaginación. Otra pieza importante es el realismo, el cual se refiere al movimiento teatral que se centró en la representación de la vida cotidiana y los temas sociales.